Yo soy el bicho Libania. Soy la Sofi. y esto es Transducción sin Sí, inhibición. espérenme, porque se olvidan de mí. Hoy, ¿verdad? Espérate, comencemos de nuevo. Yo soy el bicho, Libania. Soy la Sofi. ¿ya? Ay, pero bicho, puta que soy weón. Yo juraba Pero que me estaba- estabas diciendo. Pero tenía que hacerlo tú, po, loco. Como tú dijiste, cuando tú dijiste, empecemos de nuevo. Oye, pero hay un Yo pensé que guión. te referías a que empecemos de nuevo El todo. guión. Ya, ahora sí, todo de nuevo. Ya, yo soy el bicho Libania. Yo soy la Sofi. y esto es Transducción sin inhibición. Chiques, espérenme. Puta, los weones no esperan, uno va al baño y empiezan al toque. Ay, Oh, perdón, güey. Ya, otra vez. Ya, yo soy el bicho Libania. Soy la Sofi. y yo soy Han. y esto es Transducción Sin Sin inhibición, yay. Turu, turu, tu, turu, tu, tu, turu, tu, turu, tu, 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 tu. Qué buena intro, qué buena intro. Ya, a lo que vinimos. Lo que vinimos. Ya, mi gente. Eres tú, oye. Nueva. ¿Quién eres tú, güey? Yo soy el tío Han. Tiejan. Cuéntanos de ti, Tiejan. Nada, pues soy estudiante de bioquímica, igual que el resto de los chiques del podcast. Estoy en cuarto. De hecho, soy compañero de la Sofi. Bueno, ahora nos alejamos, la verdad, un poquito. Amiga. Como soy compañero de la Sofi. Y de la Ivanea también, pues, niño. Ah, cierto, Ivanea, Lo perdón que por traes de mí, olvidarte. oye, Eres más no. compañero de la Ivanea que de mí. Sí, de hecho, de ti no soy compañero. No, Te yo odio. me estoy alejando. Ah, no, pero Sofía no es compañera. No eres compañera. Ivanea sí es compañera, siempre es compañera. Nada, pues estoy en cuarto. Estoy en cuarto y estoy viendo qué quiero hacer porque no sé qué quiero hacer con mi vida como científico. Está duro. Amén. Dame. Oye, pero pucha, igual las chicas en el capítulo piloto hablaron sobre a lo que se están dedicando ahora. Onda, lo que hacen en su taller de investigación y toda esa onda. ¿Y tú a qué te dedicas por el momento? ¿Qué haces tu Tiejan? Yo ahora, bueno, yo ya estuve en un laboratorio, pero deserté porque era muy fome. Estuve en un laboratorio de micología, trabajan con hongos, y en verdad el laboratorio era como la callampa. Badum. Ya. La Salió, wea la cosa es que ahora estoy en otro laboratorio, que es el laboratorio se llama Fisiología Sensorial, tengo entendido. Y trabajan, es el laboratorio del doctor Brauchi en la Facultad de Medicina en la U, y trabajan con canales de iones, la mayoría que están relacionados a la nocicepción. O sea, hay de todos en verdad. Entonces trabajan con estructura de proteína principalmente, microscopía. Hay un chico que trabaja ahí que es ingeniero, que trabaja como programación. Entonces, como que hay de todo un poco. Hay una chica que trabaja con plantas. Y yo estoy aprendiendo estructura de proteínas y canales de iones asociados a nocicepción, que es como la percepción de las cosas nocivas, como el calor, quemarse, cuando te quemas con frío, esas cosas. dolor Es también. bastante interesante. Y ahora de hecho, hoy día me estaba leyendo un paper se llama, ay, no les voy a mentir, no me acuerdo el nombre, es un transportador de calcio de la mitocondria, pero no me acuerdo cómo se llama. Que lo descubrieron hace poco y estaban describiendo la estructura y todo. Está bien complejo, sí. Vamos a ser colegas en el futuro, porque mi taller de investigación Sí, es lo mismo, pero de la perspectiva evolutiva. amiga, de hecho, quise trabajar contigo. Spoiler. Y pues lo más probable es que lo hagamos el próximo año, ya no este año, No, porque no, no creo no, que volvamos a este clase. año. Este año. Sí, pero en cosas No vamos a bioinformáticas. volver al laboratorio. Ah, Sí, pero eso ya, spoiler, ya, stop. Basta. hoy No, tenemos no. spoiler. Y es muy bacán esa línea de investigación porque el profe Brauchi es seco. Y ese laboratorio es parte del Instituto Milenio, ¿cierto? Sí, Oye, la Sofi como que se escucha media... zorrona. Ay, no, Oh, chiques. Antes de seguir adelante, yo necesito hacer un disclaimer, ¿verdad? Que hay una cosa que me preocupa mucho sobre mi reputación. No puede ser que justo ahora que estoy cerca de llegar a la fama, más encima gracias a la ciencia, qué cosa más bonita, no puede ser
que lo haga con una fama de zorrona. Quiero que la gente entienda Feo. que yo, mi voz se escucha así. Lo que pasa es que yo vivo en el campo, entonces mi conexión anda mal. Y cuando Una grabamos, parcela. mira, lo que pasa es que yo vivo en una parcela y puta, igual mi internet no anda muy bacán, ¿cachai? O sea, como que el iPhone me tira wifi, pero no es muy bueno. Y bueno, ya, Ya, pongamos en serio. La weá es que en volada estoy hablando así ahora, me estoy escuchando así ahora y ni siquiera lo sé, es terrible, me da mucha vergüenza. En el capítulo, o sea, en el minuto 4 del capítulo piloto, por favor, escuchen esa weá. Es muy chistoso, de verdad, pero quiero que quede claro, esa no soy yo, solamente que mi internet anda lento y de alguna manera el bot que nos graba las conversaciones como que no hace que se pegue, sino que se junte todo y se escucha más grave. Entonces mi voz suena de la mierda. Quiero que eso quede Ya, claro pero porque igual vaya a las canchas a jugar polo, ¿o no? ya, pero Polo. igual hay salido a carretera en cuarentena. En avión. Ya, pero igual hay piscina en tu casa. Hay que pensar. Ya, No. ya, pero Eh, igual te funaron en Cuico Zona Cuic. Oye, pero ¿quién anda diciendo que eres zorrona para ir a pegarle a la casa? Nada, en realidad fui yo misma la que difundió la palabra, como diciéndole a todo el mundo, miren, escuchen el minuto 4, me escucho muy chistosa, jajaja. Pero, ¿cómo? Y ahora estoy preocupada de mi reputación. Oye, Han, me saltó un recuerdo de ahora que tú hablaste sobre los no si cuánto, Receptores, no excepción. eso mismo. Ujú. Recuerdo que en uno de los congresos de la NEP, si no mal no me equivoco, en el de Lusach 2018, hubo una académica que habló sobre los nociceptores, si no me equivoco, Ujú. es sobre un canal de que si se interfería, generaba esa sensación de como de frescura. Por ejemplo, el mentol y todo eso Mm, bloqueaba uno de los canales que generaba esa sensación. Sí, o sea, lo que pasa es que estos canales son canales de iones y lo que ocurre es que Claro. cuando se abren permiten pasar un flujo de iones que van a cambiar la polaridad de la membrana y van a terminar generando un potencial de acción que se va a transmitir de toda la neurona motora, ¿cierto? Que está en la lengua, en la mano, en todos lados, hasta la espina dorsal y la espina dorsal del cerebro y tú sientes la sensación de frío. Entonces, lo que pasa es que hay moléculas, por ejemplo, la capsaicina, que es una molécula que está en el ají y nos causa la sensación de picor, que es por calor. Y ese canal se activa por temperatura, se activa por calores nocivos, pero con ají igual lo sientes. Y eso es Mm. porque eso es la razón, o sea, eso es lo que hacen en verdad. Y uno puede, claro, agregar agonistas a esos receptores agonistas, son moléculas que se unen y cambian la conformación del canal para que tengan, no sé, una conformación más sensible a las temperaturas o a cualquier cosa y que puedan pasar los iones más fácilmente. Y cambiar la polaridad y hacer todo lo que ya En la mencioné. misma familia de esos canales que está estudiando Han y que estoy estudiando yo también, claro, están los canales que responden a capsaicina, que es la molécula del ají, o canales que responden al calor, etcétera. Pero también hay canales que responden al frío y canales que responden a las moléculas que dan esta sensación de frío, que son como el mentol, el alcanfor, no sé cuál otra. Oye, pero ¿qué es un canal, tía Sofía? Es un canal iónico. Un canal iónico es una proteína que se encuentra en la membrana de las células. Es literalmente tiene la forma de un canal a través del cual pasan cosas. Los canales iónicos, las cosas que permiten pasar son iones. Son estos átomos cargados eléctricamente que permiten cambiar las cargas eléctricas que hay dentro y fuera de la célula y eso genera que hayan que ocurran varios procesos de señalización celular. Entonces, los canales iónicos son súper importantes para el funcionamiento natural de la célula. Hay canales iónicos, ¿Y de qué están compuestos los canales? proteínas, son una Proteínas, proteína ya. que tiene varios segmentos, hay segmentos que cruzan, bueno, no todos los canales iónicos son iguales, en realidad tienen harto detalle. Y Han debe saber más de eso, yo no sé mucho, pero hoy día se está estudiando harto cuáles son las partes de esa proteína que involucran, o sea, que permiten, perdón, que este canal responda a tal molécula o a esta otra molécula, que se active, se inactive, cosas así. Entonces, por ejemplo, estos canales que está estudiando Han son canales iónicos que permiten el paso de calcio. Hay canales iónicos que Mm. permiten el paso de sodio, de potasio,
Eso es una bomba. Claro. No recuerdo cuál otro ion, pero eso. Los canales que transportan calcio son importantísimos porque el calcio como que participa en muchos procesos celulares. Como muy brutal el calcio. Tienen que consumir Está calcio, como chicos. en la contracción muscular. Sí, de Bueno, hecho, la célula, de hecho, el calcio lo aísla porque es como un señalizador de muerte celular. Es como es un ion que genera grandes cosas, que su cambios de concentración en distintas partes de la célula va a gatillar distintas cascadas de señal que van a generar que la célula tenga respuestas que cambien muchas cosas, grandes cosas de la célula, morfología, si la célula va a suicidarse o no se va a suicidar, de forma burda de también decirlo, etcétera. participa en la sinapsis, el calcio. También. Entonces, en señalización celular, como dijo Levanea, en contracción muscular, en la sinapsis. Entonces, realmente es really importante el calcio. Cuando les dicen que tomen leche, es verdad. Yo no digo que tomen leche, Claro. consuman la agua que quieran que tenga calcio. Porque es muy importante No el solo calcio, por los huesos. no solo por los huesos, es para todo, literal todo. Ahí tienen que darse cuenta igual las personas en su casita de que no solamente las macromoléculas que se llaman, que son todas las moléculas esenciales para la vida, que pucha, son proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos, los lípidos, no son solamente importantes para la vida, sino que también los oligoelementos o elementos más sencillos también son súper importantes para el desarrollo de la vida, ya sea el calcio, el hierro, ¿cachai? Déficit de calcio, déficit de hierro, todas esas cosas traen problemas de salud. Claro, Ya se sabe el déficit de hierro, que se causa anemia. claro. Yo sospecho que ahora tengo anemia. Oh, no. Ay, Brígido. recemos para que la Sofi no tenga anemia, Por por favor, que favor. no sea anemia. Enviémosle el kit. Algo que decir, Ivania ha estado como media calladita. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan cohibida? Qué loco que hablen tanto de los iones. Sí, son súper importantes. ¿Saben cuál es el ion musical? ¿Cuál? ¿Cuál? John Lennon. Ya se lo había entendido, me da mucha risa. Oh, Ay, no, the people. Oye, Jancito, ¿Mm? tú tienes muchos datos freak. Me estoy dando cuenta. Sí, sí, Sácate otro. sí, de hecho, este es el momento de la sección de datos freak de Har. Aquí está, inserte efecto. No, yo quiero, pongamos no sé, ahí lo veremos. La cosa es que el dato freak de hoy día, de este podcast, va a ser sobre matemáticas. Y es muy entretenido matemáticas, así que no, por favor, no apaguen no corten, no cierren el Spotify, por favor. Paciencia, por favor. Es entretenido lo que les voy a hacer hoy día. La cosa es que no sé si ustedes se acuerdan de los factoriales, que nosotros en el colegio nos enseñaban. Es un factorial, tío. Para los que no saben, los factoriales es como un carácter matemático que cuando uno lo coloca al lado de un número, que se representa como de hecho, como un signo de exclamación. Cuando uno lo coloca al lado de un número, por ejemplo, 2 factorial, significa 2 factorial es igual a 2 por 1. 3 factorial, 3 por 2 por 1. 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1, y así. Una Entonces operación nos va a dar, matemática, básicamente. exacto, nos va a dar al final un valor que es lo que significa ese factorial. Ahora, una de las cosas cuando nosotros nos enseñan factoriales es que nos dicen que 0 factorial es igual a 1, no es igual a 0. A diferencia, por ejemplo, de 1 factorial donde es 1, ¿cierto? 0 factorial igual es 1. Y 2 factorial es 2. Para ejemplificar, claro, porque es 2 por 1. Es 2. 3 factorial es 3 por 2 por 1, por lo tanto es 6. ¿Y por qué 0 Exacto. factorial es 1? Porque si nosotros representamos los factoriales como fracciones, por ejemplo, si yo digo 5 factorial, o no, 4 factorial es lo mismo que decir 5 factorial dividido en 5. ¿Por qué? Porque 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 dividido en 5, y ahí elimino los 5 y me queda 4 por 3 por 2 por 1, que es 4 factorial. Es por eso que 4 factorial se puede representar como esa fracción, 5 factorial dividido en 5. Y es lo mismo, o sea, si 4 factorial es eso, yo puedo representar 3 factorial como 4 factorial dividido en 4. Y puedo representar 2 factorial, por ejemplo, como 3 factorial dividido en 3, 1 factorial como 2 factorial dividido en 2, entonces me queda que 0 factorial es lo mismo que decir 1 factorial dividido en 1, donde 1 factorial es 1
Dividido en 1, 1. Oh, Y es por eso que cuando yo bajo más allá de 0, es donde todo, es por eso que no existen los factoriales negativos. Porque si yo digo menos 1 factorial, entonces menos 1 factorial sería lo mismo que decir 0 factorial dividido en 0. Y todo lo que esté dividido en 0 es indefinido. No se conoce lo que es su respuesta. Está indefinido matemáticamente. Exacto. Es como Pero no 0 es 0 dividido dividido en en 0, 0. porque 0 factorial ya dijimos que era 1, entonces 1 dividido en 0. Menos 2 factorial, entonces es menos 1 factorial, que es indefinido, dividido en 1. O sea, menos 1. Y indefinido dividido en menos 1 es indefinido. estuve haciendo el ejercicio en una hojita y quedé pero para adentro, weón. Las matemáticas son maravillosas, explican todo. Y miren, y si quieren verlo de una manera más gráfica, agarren 3 monedas distintas. Los factoriales es lo mismo que decir las maneras que ustedes pueden ordenar una cosa. Si tú tienes 3 monedas, la manera que lo puedes ordenar es lo mismo que decir 3 factorial. ¿Por qué? Porque 3 factorial es 3 por 2 por 1, 6. Hay 6 maneras distintas de ordenar 3 monedas distintas. Entonces, hagan el ejercicio. ¿Puedo ordenarlas 6 veces? Sí, sí puedes ordenarlas 6 veces. Luego baja a 2 monedas. Las formas que tienes de ordenarla es 2 factorial, que es de 2 formas. Con una moneda a un lado y la otra moneda al otro, y después girando la conformación. Cuando tienes una moneda, la forma de ordenarlo es una factorial, solo una moneda. Y cuando tienes 0 monedas, la única manera de ordenar la nada es como está. Es por eso que 0 factorial es 1. Hay solo una manera de ordenarlo. Ese es un buen ejemplo para poder entenderlo. Lo caché el tiro. Sí. Igual Es, me cuesta ese razonamiento de si no tienes monedas, entonces solo puedes ordenarlas de una forma. es que es difícil porque las matemáticas es un lenguaje que explica todo, A mí me gusta todo el hacer universo. números, Y la es verdad. difícil entenderlo porque nosotros vivimos desde la perspectiva de una persona que vive a través de este universo. Pero la verdad es que la matemática no funciona como nosotros entendemos las cosas, sino que funciona como el universo funciona, ¿no? Entonces es lo mismo cuando tú ves resultados de un Claro. paper, como que tenéis 1000 maneras de poder de hacer una discusión, porque hay 1000 maneras de interpretar eso. Pero en verdad una interpretación puede ser una de las posibles respuestas en verdad a eso, y no es que sea la correcta. Bueno, hace muchos años había un documental en Netflix que se llama ¿Son las matemáticas reales? Siempre están bajando cosas de Netflix, así que es probable que ahora no esté, pero búsquenlo, porque es muy bonito. Y en realidad todos los videos que hay en YouTube sobre matemáticas son muy inspiradores. Quizás como nos enseñan a nosotros las matemáticas tiende a ser muy tedioso y desmotiva, pero son muy entretenidas y son preciosas. Yo extraño igual tener esa formación en la U. Es maravilloso. Yo igual extraño tener matemática. El cálculo, el álgebra, es bello. Yo extraño mucho eso. Cálculo es algo que me arrepiento de no haber aprendido bien. Es que la profe era penca. No se podía aprender bien. Yo estaba toda deprimida dando cálculo porque me iba pésimo. A mí igual, pero me hubiera gustado haber entendido, es que era la profe. ¿Tú, con quién tuviste cálculo? O sea, ¿cómo te fue en cálculo más bien? Porque la gente no va a saber quién, pero ¿cómo fue cálculo para ti? Pucha, mi percepción de cálculo lo pasé bien y mal. Porque, pucha, el profe igual era súper exigente. No tuve con la misma profe que ustedes tuvieron. Y el buen es capo, o sea, el buen sabe del tema, pero le gusta hacer las cosas a su forma y si no, cagaste, ¿no? Pero en lo personal me gustó el ramo. Te ayuda a expandir como la mente, a entender las cosas desde el punto de vista matemático. Y te Eh, Más que nada cálculo, porque como que cálculo lo puedes aplicar a da pie a muchas entender cosas, muchas ¿cachai? cosas científicas que antes no teníais las Pero herramientas eso, para cachar. sí, pues. Y no, pues, pucha, súper. Si bien las primeras pruebas me fue como la tula, no, después bien, lo pasé súper bien. Porque fui entendiendo y fui cambiando como ese switch, cambié el switch de cómo poder entender el mundo. Y después, no sé, po, yo en lo personal que tengo como una memoria como súper gráfica o trato de entender las cosas de manera muy gráfica, integrales se me hacía súper fácil, ¿cachai? Como que me imaginaba, por ejemplo, los cuerpos rotatorios al tratar de sacar el volumen así, Ah, qué muy cool, yo fácil, nunca ¿cachai? pude. Pero al principio es difícil. Comprendo. El área bajo la curva y Pero todo eso, eso. eso es mi Sí. historia. Oye, teníamos otro dato freak ¿Cuál? que ella no me quiere. No sé, que me conteste la Ivania. ¿Por qué? Ivania, ¿por qué ella no me quiere? No sé, porque no se da cuenta de lo que tiene enfrente. Lo que tiene hasta que lo pierde. Oh, Enzo.
John Lennon. Oigan, ¿vieron el lanzamiento de la cápsula Crew Dragon esta semana? ¿Cuándo fue? Ayer, el sábado. No, Y ayer. de hecho, como que la habían tratado de lanzar el mismo día que nosotros lanzamos nuestro podcast, pero Ay, coincidencia, no lo creo. No, yo creo que los weones estos supieron que íbamos a sacar el podcast y dijeron ya, los vamos a No podemos opacar. dejar que ellos nos Para- opaquen, así que tenemos que De hacer el mismo maricones día. nomás. Nada. ujú. ¿Cómo Y, fue su experiencia viéndolo? A mí me llamaron de la cocina y fui corriendo y estábamos yo no lo vi. todos mirando muy expectantes. Yo estaba viendo como la transmisión en mi celu, en mi pieza, y como que llegué tarde, no sé, no cargaba nunca, y como que justo alcancé a ver cuando llevaba 50 segundos que ya había despegado. Así que lo retrocedí y lo vi de nuevo. Ahí está el despegue. ¿Alguien sabe por qué es tan importante tanto alboroto? Mira, ya hasta donde sé es que es la primera vez que una empresa privada, en conjunto con la NASA, lanza un privada. cohete a órbita. Y eso es como un gran avance porque, pucha, permitiría desarrollar muchas áreas del turismo, por ejemplo, el turismo espacial, que eso sería como, wow, ¿cachai? Echa tu madre. Ya estamos en esa época de la civilización. Mira, ¿te imagináis onda así como pagar, no sé, no sé cuánto te podría salir un pasaje en cohete y llegar, no sé, pues, hasta el espacio y poder sentir la gravedad cero? Pero, pucha, ponte tú pagar sus 2 palos y, no sé, pues poder llegar al espacio, poder ver la curvatura de la Tierra. Sofía, ¿a dónde fuiste de vacaciones? A la luna. Puta, mi viejo me regaló un viaje a la luna y nada, fui con unas amigas y estuvimos tomando sol. Bueno, imagínate que eso llegase a pasar en Ay, el futuro, pues, futuro. onda a decir, oh, ¿sabéis que una vez le di una vuelta a la luna? ¿Cachai? Igual es como brígido pensar eso. ¿Cachai? Esto para los gringos, como que poder lanzar el cohete les significa como poder volver a su carrera espacial, porque ellos como que después de, cuando ellos cancelaron su carrera espacial, como que avanzó muy rápidamente la tecnología y todo, y ellos como que Estados Unidos es un país que depende de sus empresas, es un país que depende de los privados, entonces en verdad no es un estado muy millonario, ¿cachai? No es un estado muy rico. Entonces, casi todo depende de los privados allá. Entonces, para ellos como que volver a lanzar una carrera espacial, instruir astronautas y hacer máquinas, ¿cachai? O sea, al final hacer naves y esas cosas era demasiado caro para ellos. Y que SpaceX se dedicara a investigar eso por ellos mismos, intentar sacar esto, y que al final los estadounidenses, como ya es una empresa del país, puedan pagar menos para obtener su tecnología, les facilita caleta poder hacer esto, porque al final ellos enviaban a sus astronautas con los rusos y tenían que pagar plata a los rusos para poder enviar sus astronautas al ¿En espacio. serio? ¿Entrenaban a los Sí, astronautas con los rusos? Oye, buen dato freak te sí. sacaste, no sabía eso. Pero eso, y por eso esto les sirve calidad a ellos. Va a significar igual grandes avances después, porque significa que otro país más va a poder tener grandes investigaciones en todo lo que es espacio. Sí, que cuando fui a ver el lanzamiento del cohete, ¿es un cohete, es un transbordador? ¿Una cápsula? ¿Qué es? Un juguete con una cápsula. Un cohete con una cápsula. Bueno, cuando fui a ver el lanzamiento, mis papás me contaron de aquella vez en el 86, en que transmitieron el lanzamiento del cohete, perdón, el transbordador Challenger, y la weá explotó el frente de todos. Todos los tripulantes murieron. Yo no tenía idea de esa historia, o no me acordaba, entonces me dio mucha curiosidad. Mi papá me dijo, no quedaron ni cadáveres, como que no estaban los familiares viendo y no tenían a quién enterrar porque literal se pulverizaron. Así que me puse a investigar un poco porque me pareció muy freak. Hay uno como súper nuevo que de hecho lo subieron como en abril nomás y está como en súper HD todo. ¿En serio? Recuperaron como ese footage. Claro, sí, yo busqué igual un video y se ve la reacción de los familiares, es muy crudo igual. El transbordador alcanzó a estar 73 segundos en órbita, no es en órbita, 73 segundos en el aire, y ahí de repente explota, y todos quedan así para adentro, porque explotó y todo se hizo polvo, televisado, ¿cachai? Súper denso, muy sádico. Denso. Después de 32 meses estuvo detenida como la enviar más cohetes al espacio por Estados Unidos.
Tampoco es que ese proyecto haya sido tan penca, tan fracasado, porque el Challenger estuvo 10 veces en distintas misiones, pero 9, y la 10ª fue cuando explotó. No sé cuál fue el fallo técnico, pero fue un evento así muy recordado. Brígido porque, o sea, leyendo la Wikipedia sale como que están en los fallos técnicos obviamente, pero como que principalmente lo que los causó fue como que la misma NASA había ignorado sus protocolos de seguridad. Entonces ahí empezaron como una investigación brígida, pues, y cacharon esas falencias. Bueno, deben haber aprendido harto de esas falencias para las misiones de ahora, más recientes. Oye, pucha, igual se podría decir una cosita con respecto a la cápsula y el sistema que los propulsó, que el sistema que propulsó al Challenger. Si la gente en su casa revisa fotitos del accidente del transportador espacial Challenger, se puede ver que el sistema de propulsión que tiene es un cohete literalmente, en la cual a su costado va lo que vendría a ser como una especie de avión, que ese vendría a ser como la nave donde están los astronautas. La cosa es que el cohete impulsa al avión este, que se puede decir, y después lo suelta cuando llega a órbita. Y entonces ese avión es el que empieza a dar vuelta, antiguamente, obviamente, empieza a dar vuelta a la Tierra, empieza a orbitar, y luego este avión baja, vuelve a ingresar a la Tierra y llega y literalmente, ¿cómo se puede decir? Aterriza. O sea que el avión orbita el espacio, o sea, la órbita terrestre, y luego baja y aterriza en una, ¿cómo se puede decir? En una pista de aterrizaje. La diferencia ahora con la Crew Dragon y el programa ahora de SpaceX es que tienen un cohete y en la punta de este cohete tienen la cápsula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cohete despega, llega a una cierta altura y la cápsula se desliga de este cohete y la cápsula empieza a orbitar la órbita terrestre, valga la redundancia, y el cohete que los propulsaba va a caer. Cae y luego ese cohete se reutiliza y no se pierde como se hacía antiguamente. Entonces, eso es Antes no se reutilizaba, ahora sí. claro, y entonces ese es como el gran avance que hizo SpaceX Y eso es tremendo avance. con sus nuevos desarrollos tecnológicos. Entonces, como un ahorro inmenso de plata, ¿cachai? Y es fantástico, buen escapo los que desarrollaron esa tecnología. Y fueron varios intentos para poder llegar a hacer que ese cohete no se diera vuelta o se cayera cuando llegase a aterrizar, ¿cachai? Y es muy loco. Gracias. Bueno, ustedes saben que, Y ahora me callo. que Elon Musk, que es el dueño de SpaceX, apareció en la película de Iron Man 2, en una parte donde están como en Mónaco por una carrera de autos, ¿Serio? y aparece él es dueño también de la empresa Tesla, po, que hacía los autos eléctricos, que hace los autos eléctricos, como última tecnología. Él Y es como eso, dueño se de olvidar el todo. dato. O sea, un físico, imagínate. Un magnate. Cameo. Es físico, inventor, Filántropo, emprendedor, magnate sudafricano. Cofundador de PayPal, Tesla Motors, SpaceX, Hyperloop, no sé qué es Hyperloop. Solar bueno, City, es como dueño de todo lo que tenemos. The Boring Company, Neuralink y OpenAI. Imagínate ser Elon Musk. Imagínate ser el hijo de Elon Musk. Ni siquiera el más millonario del mundo, weón. No, ni cagando. El con más plata es el dueño de Amazon. Él De es la hecho, persona con más plata del mundo. es el único trillonario del mundo. El único trillonario. Sí, O sea, él es la persona más sí. adinerada del Jeff mundo. Bezos. Jeff Bezos se llama. Wow. Oye, Elon Musk fue también uno de los creadores de PayPal. Tipo, imagínate ahora con la cuarentena, la cantidad de gente pagando por internet. Se está haciendo muy millonario. Grande Elon Musk. Oigan, hacemos una pausa y Sí, vemos. Pausa. Después de esta breve pausa, tenemos un invitado muy especial que llegó a nosotros gracias a las gestiones de nuestra querida compañera Caterina Mujica.
y él es Fernando Mujica Fernández, ingeniero aeronáutico, Master of Science en Ingeniería Nuclear del MIT, actualmente consultor de Ingeniería Aeronáutica y de Radiación Cósmica, y lo traemos aquí porque él fue el jefe del proyecto satelital FASAT Alpha, el primer satélite chileno. Démosle una cálida bienvenida a Fernando Mujica. Muchas gracias. Hola, les agradezco la invitación a participar de este podcast. Quería hacer un breve tema de cómo me incorporé al área de la ciencia y la tecnología. Yo viví la época gloriosa de la carrera espacial y después finalmente la llegada del hombre a la luna, el 20 de julio del año 69, y justamente nosotros vimos en la televisión cómo llegó el hombre a la luna, y eso fue muy, muy llamativo. Es como algo parecido a lo que se vivió el día de ayer, el lanzamiento del SpaceX. Todo eso empecé de a poco a siempre a pensar en el tema espacial, digamos, algo que tenía desde siempre. Después egresé como ingeniero aeronáutico dentro de la Fuerza Aérea, trabajé en el mantenimiento de aviones en la Antártica, en Punta Arenas. Después me dediqué a la parte académica dentro de la Fuerza Aérea y postulé a una beca que había para ir a estudiar ingeniería nuclear al MIT. Después de ese estudio, trabajé un tiempo en la Comisión de Energía Nuclear y la Fuerza Aérea estaba armando un grupo para desarrollar el primer satélite chileno. Eso fue el año 93. Y la Fuerza Aérea me requirió con los conocimientos que tenía para que formara parte del equipo que inicialmente armó el proyecto, y me dediqué después me nombró a cargo como jefe del proyecto para ir a desarrollarlo. Bueno, después de eso ya había pasado el tiempo en la Fuerza Aérea y me retiré y llegué a Valdivia a trabajar en la Telefónica del Sur, y después ahora me dedico a hacer consultorías en el área de aeronáutica aquí en el sur de Chile y también de radiaciones cósmicas. Las radiaciones cósmicas todavía tienen que ver con el espacio porque los rayos cósmicos llegan de espacio extraterrestre, ultraterrestre como se dice. Vaya, eso sí que debe ser un tema gigante porque la radiación ionizante, como, bueno, para la gente en casa, como quien no conoce, es capaz de crear desórdenes como al ADN o incluso cáncer. Entonces, debe ser como preocupante tener a tantos pilotos que hacen no sé cuántas cantidades de vuelos harán como en su vida, pero están como súper expuestos por grandes alturas a las que viajan. Bueno, ese es un tema bien interesante. Lo primero que hay que entender es que las radiaciones, que son los rayos que están en el espectro electromagnético, se dividen en ionizantes y no ionizantes. Los ionizantes están los rayos X, los rayos gamma, también son médicos, los rayos cósmicos. Como tú misma decías, estos afectan efectivamente las células y pueden producir cáncer, sobre todo si es que la cantidad de radiación recibida es muy grande. La radiación se mide en milisieverts, son la cantidad de radiación que uno va recibiendo. Básicamente, uno puede recibir esa cantidad, no sé, en una radiografía. Por eso, cada uno tiene que ir protegiéndose, porque efectivamente el otro problema es que las radiaciones son acumulativas. No es que se pasen si se pasa el tiempo. Son acumulativas. Puede que pase algo, como puede que no pase nada. Pero si ustedes toman mucha radiación, efectivamente van a tener un problema. Las radiaciones no ionizantes no producen eso. No ionizantes te pueden quemar. En las no ionizantes está el fuego, el sol, los microondas, pero no te van a producir el mismo efecto que un rayo X. No sé si querés que hablemos de algo especial. La verdad es que yo, en lo personal, no sé mucho al respecto sobre uno de los proyectos nacionales
del proyecto nacional de aeroespacial que se desarrolló acá en nuestro país, Chile. ¿Ya? No sé mucho al respecto, sé que se desarrolló lo que se llamaba el FASAT Alpha, pero por favor, ¿nos podría contar más al respecto sobre ese proyecto? Y Perfecto. A principios del 90 empezó un grupo de personas dentro de la Fuerza Aérea a buscar forma de incorporarse en el tema espacial. Y se formó el Comité de Asuntos Espaciales. A partir de ese grupo, que era un grupo muy pequeño de personas, empezó a estudiar la posibilidad de buscar un socio tecnológico, así se llama, nos pudiera enseñar el tema espacial. Porque este tema, como todas las cosas nuevas, tiene que ser algo que pueda, alguien te lo enseña, o sea, uno no nace sabiendo, digamos. Y buscamos en varias partes, primero en Estados Unidos, también en México y en el Reino Unido, en Inglaterra. Finalmente elegimos a la Universidad de Surrey, una universidad que está al sur de Londres, básicamente porque ellos ya habían hecho un desarrollo, unos satélites relativamente pequeños, y ellos a su vez entregaban transferencia tecnológica. ¿Qué significa eso? Significa que no solamente te vendían un paquete cerrado, una caja negra, sino que además uno aprendía a hacer el satélite con ellos y después toda esa tecnología no se la llevaba porque, entre comillas, había pagado. Como si uno quisiera comprarse hoy día un celular. O la otra es decirle a una empresa, decirle, mira, yo quiero que me enseñes a fabricar mi celular. Y te enseña y todo, y al final te entrega el aparato, tú lo hiciste con esta gente que sabe, aprendiste a hacerlo. Esa es la transferencia tecnológica. Entonces se planteó que el desarrollo, el proyecto tenía que ser un proyecto de transferencia tecnológica principalmente, que permitiera a su vez obtener de la universidad que la gente nos diera cursos, algunos de los ingenieros que estaban trabajando, para seguir obteniendo más capacidades. Paralelamente también estaba el desarrollo del primer satélite. Ahí era completo, desde el desarrollo del concepto, la fabricación, las pruebas, el desarrollo de conexiones con los lanzadores, con los cohetes, etcétera, etcétera. Finalmente también el diseño y la implementación de una central de control de la misión que se instaló en Chile. ¿Cuál era la idea de todo esto? Era específicamente no depender exclusivamente de los grandes proveedores de servicio. A su vez, poder tener personas capaces de poder conversar con estos proveedores de servicios si fuera necesario. Estamos hablando como una forma de apoyo a todo el país, digamos. Partimos entonces un grupo de 8 ingenieros aeronáuticos, ingenieros electrónicos, a Surrey a trabajar este tema. Esta Universidad de Surrey tenía un diseño estándar. Había que definir lo primero que se tuvo que definir cuáles eran las cargas útiles que iba a llevar el satélite. Que el satélite es como un bus, y que tiene de componentes básicos, pero el bus puede llevar pasajeros, puede llevar pues una biblioteca adentro, puede ser muchas cosas, de acuerdo a lo que uno necesite. En el caso del satélite es lo mismo. Tenía todo un concepto que era el básico, que eran los temas de batería, placas solares, sistemas de computadores de a bordo, sistema de transmisión, el aparato de transmisión y el aparato de recepción. Y habían espacios para poner los experimentos propiamente tal. Ahí se definieron básicamente que le quería tener un experimento para poder sacar fotos. También queríamos hacer un estudio muy importante, porque en esa época se hablaba mucho de la capa de ozono. La capa de ozono era el gran problema
ambiental que había en el mundo. La capa de ozono se empezaba, los polos empezó a debilitarse y a abrirse. Eso pasaba porque habían algunos gases de efecto invernadero, y además algunos gases de, por ejemplo, de los refrigeradores y todo ese tipo de cosas, destruía el ozono atmosférico. Entonces se empezó a estudiar con este equipo de ingenieros chilenos y se diseñó un experimento de la capa de ozono, de medición de la capa de ozono. En ese tema nosotros estuvimos trabajando en paralelo a desarrollar toda la tecnología de este nuevo satélite. Ya en ese tiempo el nombre que se le puso fue SAT, que quería decir Satélite de la Fuerza Aérea, FA-SAT. Y se partió con el primero como alfa. Partimos de cero en realidad, porque teníamos que ir analizando cada cosa. La forma de trabajo fue muy entretenida, porque realmente ahí empezamos a conocer cuáles eran los problemas de diseñar un satélite, las cosas que había que tomar en cuenta, etcétera. Es súper interesante saber que Chile tuvo ese interés de poder incursionar en lo que vendría a ser el área aeroespacial, en colocar su propio satélite en órbita con motivo de interés nacional. Cuando uno ve la capacidad de proyección que tenía el gobierno, los gobiernos de la época, estamos hablando de un país que tenía poco más de 100 años de existencia. Pensaron, oye, esto es una locura para algunos, pero utilicémoslo, porque en algún momento vamos a necesitarlo. O sea, así uno tiene que pensar, digamos, y así pensaron en el año 93 para poder armar este proyecto. Obviamente había gente que era muy incrédula. ¿Qué vamos a hacer nosotros los chilenos con un satélite? ¿Cómo? ¿Para qué? Claro. Es como pasa en todas las ciencias. ¿Qué vamos a investigar las vacunas y mejor que vengan de afuera armadas? Tenemos otras cosas en que gastar la plata. Esto es un poco el concepto. También uno requiere de que alguien con alguna mirada un poco más futurista diga, sí, efectivamente se pueden hacer las cosas. Y con el tema de Sí. las dimensiones de este satélite, cuál era su forma, como para que la gente en su casa se dé una idea de cómo Ah, era este satélite. este era un paralelepípedo de 70 centímetros de alto por 50 y por 50. Pesaba 70 kilos. ¿Y por qué era de ese tamaño? Básicamente porque la idea era no gastar, no tener que pagar un precio muy alto por el lanzador. El problema mayor es que las cosas hay que sacarlas de la Tierra y llevarlas a la órbita. ¿Cómo funcionaba esto? Cuando se lanzaba un satélite grande, los satélites grandes de comunicaciones, por ejemplo, o de sacar fotos a la Tierra, pero hay satélites que son gigantes, hay que una vez que soltaban el satélite grande de cohete, podían soltar estos otros. Es una forma que se ha ido, al principio partió como una locura y hoy día es casi un negocio por sí mismo, que obviamente se vende en esos espacios. Eso tiene una limitación de los tamaños. Ahora, con la miniaturización de la electrónica, da lo mismo el tamaño. Wow. Al final, ¿qué pasó con el FASAT? O sea, se hizo Bueno, el proyecto, se desarrolló y supongo que lo enviaron al espacio. ¿Y qué pasó al final? bueno, paralelamente tuvimos que negociar el lanzamiento y en ese tiempo estaba recién, la Unión Soviética se estaba rompiendo. Negociamos con Ucrania, estaba recién partiendo como república independiente nuevamente, porque antes había sido independiente, y ellos querían lanzar su primer satélite, que era un satélite que había en una fábrica de cohetes y satélites que había quedado en Ucrania. Ahí fuimos nosotros y la idea era que el satélite fuera el FASAT Alpha acoplado al satélite ucraniano que se llamaba Sich-1, es decir, un satélite de observación del mar. Finalmente logramos un acuerdo con ellos y
a mediados del 95, un poco antes del lanzamiento, tuvimos que llegar a un acuerdo además con los rusos, porque el sitio de lanzamiento estaba en Rusia. Negociamos con ellos y llegamos al acuerdo que lo íbamos a lanzar en una antigua base de lanzamiento muy secreta, cerca del Círculo Polar Ártico, era la base de Plesetsk. El lanzamiento estaba programado para julio, por lo tanto era pleno verano en el hemisferio norte. Varias cosas interesantes que puedo contar, un par de anécdotas. Como era el primer satélite chileno, nosotros lo que yo pensaba era que poder llevar algo así como chileno, y llegamos al acuerdo que había un espacio en el que podíamos poner un poco de tierra de Chile, revuelta en especie de silicona, ¿ya? Para plantear efectivamente que había un poco de tierra chilena en el espacio. Así que mi padre que estaba en Santiago, él sacó un poco de tierra, su jardín, me la envió y hicimos ese menjunje y lo pusimos en el satélite. No afectó en nada, obviamente, pero estaba ahí como una pequeña cosa. Sarri tenía harta experiencia con lanzar satélites y la mayoría de los satélites los había lanzado con cohetes europeos. Entonces la empresa europea que era Ariane, ellos le entregaban los pernos de explosivos, soltaban en los satélites. Pero en esta oportunidad, a principios del año 94, Ariane tuvo un problema con uno de sus cohetes y atrasó todo el programa de lanzamiento. Por lo tanto, tuvimos que buscar otro cohete, que ahí llegaron los ucranianos. Los ucranianos no tenían un perno explosivo para ofrecer, ¿no? Tuvimos que comprar, ahí los ingleses ubicaron un proveedor en Estados Unidos. Lamentablemente, la especificación del perno, mal realizada, eso fue lo que vimos después, y el cohete se lanzó, el satélite ucraniano se separó. Cuando se le dio la orden de que actuaran los pernos explosivos, que es como una guillotina que corta un perno específico para que se suelte, actuó, pero no tenía la potencia suficiente para cortar el perno que se había instalado. Eso hizo que el satélite quedara pegado a bordo. Por suerte nosotros hemos contratado un seguro específicamente para evitar la etapa más crítica, que era desde el lanzamiento hasta que se soltara. Como no se soltó, el seguro pagó inmediatamente, en un mes, mucho más rápido que como pagan los seguros de auto, digamos. Con ese dinero se contrató la fabricación del segundo satélite, que era el Fasat Bravo. Se contrató la fabricación y el lanzamiento. El Fasat Alpha fue enviado al espacio el 31 de agosto del año 95 y el satélite Fasat Bravo fue lanzado en julio del 98. Después de que cumplió su periodo de vida útil el Fasat Bravo, que fueron 10 años, la idea era que el Fasat Charlie viniera inmediatamente, pero ahí hubo problemas de que no se obtuvieron los fondos de los gobiernos de turno, etcétera, y recién a fines del 2010 lanzó el Fasat Charlie, que todavía está operativo, pero está ya casi pasada su vida útil, pero está funcionando. Y ahora está el tema de tratar de buscar financiamiento para el Fasat Delta. Esa es la idea. O sea, la gente dice, bueno, ¿para qué mandar un satélite si se puede comprar cosas? Bueno, porque la idea es poder hacer investigaciones propias. Además, el Fasat Alpha logró algo, quebrar la forma de pensar de muchos chilenos, de decir, oye, no, el satélite es solamente para grandes potencias. Después del Fasat Alpha hubo un grupo de alumnas del Liceo número 1 de Niñas de Santiago, dirigidas por una profesora de biología, se entusiasmaron y desarrollaron un experimento con chinitas, o sea, este insecto, para llevarlas a bordo del transbordador espacial, que se hizo finalmente. Bueno, y me acuerdo de la historia de una de las alumnas, finalmente estudió medicina y, bueno, está trabajando en otras cosas, pero lo que quiero decir es que esto permite el desarrollo de múltiples cosas.
Hay que pensar que más adelante el ser humano va a querer ir a vivir a la Luna, al espacio mismo, a Marte. Interesante la experiencia que nos cuenta de cómo un proyecto desarrollado que muchas personas pueden pensar para qué lo estamos haciendo pueda como ser capaz de inspirar otros proyectos paralelos que también es como lo lindo de la ciencia, pues, el poder inspirar como a niñas o estudiantes, como mencionaba usted. A pesar de que el proyecto haya fallado por algo como de último minuto, o sea, así se puede ver. Bueno que se haya llevado a cabo, pues, y que bueno también contar con usted que nos pueda contar de primera fuente cómo se llevaron a cabo estas cosas. Quisiéramos saber un poco de sus apreciaciones acerca del lanzamiento del Falcon 9. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué significa esto para la humanidad? Hasta ahora, todo el desarrollo espacial, el desarrollo de cohetes, había estado de la mano de los gobiernos. Por lo tanto, cuando se llegó a la Luna o cuando se hizo el transbordador espacial, era todo un tema de que el gobierno, los estados que gastaban plata para poder llevar cosas al espacio. Siempre estuvo en el imaginario que esto debería ser igual como el tema de los aviones. Obviamente, los aviones no tienen por qué ser operados por los gobiernos, que no es el fin, ese es un negocio. Entonces, después que terminó el transbordador espacial, Estados Unidos quedó en una muy mala posición, porque no tenía un cohete adecuado para llevar astronautas, tuvo que depender de Rusia. Eso hizo el gobierno de Estados Unidos definiera que no iba a construir, no iba a invertir, desarrollar ellos unas cápsulas espaciales por sí mismos, sino que le iba a decir a las empresas que quisieran, construyeran el cohete, les dieran después el servicio, tanto al gobierno de Estados Unidos o a cualquiera otro que quisiera. Así nacieron dos empresas, SpaceX, Elon Musk. Además estaba Boeing, que es una empresa aeronáutica y espacial muy antigua en Estados Unidos. Ellos dos están compitiendo por los contratos que tiene el gobierno de Estados Unidos. Esa es la gran importancia que tiene esto, porque hoy día lo que se está haciendo con esta nave espacial, que es el Dragon 2, que lo que la NASA está haciendo es darle el visto bueno para decir, muy bien, voy a poder contratarle sus cápsulas para que lleve mis astronautas. Ese es el punto. Al final, lo que se está tratando de hacer es que más adelante ya no sea plata fiscal, como podríamos decir. Obviamente, cuando Estados Unidos quiera mandar sus astronautas a la estación, va a contratarlos a ellos, o al que construya uno parecido. Además que la otra gran importancia es que han logrado SpaceX hacer muchas partes reutilizables. La primera etapa, en este caso, por ejemplo, se reutiliza, suelta y después llega y aterriza por sí mismo. Ese es un logro, pero tecnológico importantísimo. Ahora ya se logró con pasajeros humanos, digamos. Hubo el caso de que se mandaron un auto hacia el espacio. Un auto con un maniquí, que era obviamente el auto era un Tesla, obviamente. Claro. Oiga, don Fernando, ¿qué es lo que depara el futuro, o sea, con este gran evento? Anteriormente estábamos conversando con los chicos sobre el turismo espacial, uno de los primeros pasos ya para comenzar la colonización de Marte. No sé, ¿cuál es su percepción al respecto? De acuerdo con lo que ustedes hablan, lo primero que hay que hacer es llegar a la Luna nuevamente. Uno de los graves problemas que hay es tratar de salir de la atmósfera terrestre. Eso es muy caro. Si uno sale de la Luna no tiene atmósfera y por lo tanto es más fácil salir de ahí. Además es más pequeña y por lo tanto la gravedad de la Luna es menor y necesitas un cohete tan grande para salir de la Luna. Y ese es un poco el tema que puede permitir esto. Y también llegar a Marte, ¿eh? Que llegar a Marte, porque hay que ver la posibilidad de colonizar otros planetas, buscar la forma de llegar a otras partes, que este planeta ya no es que esté chico, pero el ritmo de crecimiento de la humanidad en algún momento hay que ir mirando a otros lados. Creo que es un asunto
además de tecnológico, tiene que ser un tema antropológico, que hay que analizarlo y estudiarlo y ver cómo queremos hacer las cosas, cómo queremos llegar al otro lado, cómo queremos vivir en la luna, cómo queremos vivir en el espacio. Que hay problemas, o sea, este tema de la radiación cósmica, si bien es cierto, es complicado para que la gente que vuela alto en los aviones, porque hoy día los aviones vuelan alto, es harto más complicado para los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional. Reciben hasta radiación. Y va a pasar lo mismo con la gente que viva en la Luna, la gente que vive en Marte, porque la Luna no tiene una atmósfera de 80 kilómetros de ancho que permita portar el ingreso de los rayos cósmicos. Marte tampoco tiene una gran atmósfera y las naves espaciales que viajen desde la Tierra a Marte también van a tener que hacerlo en 6 meses, 4 meses, 6 meses. Por lo tanto, todo ese periodo se recibe mucha radiación. ¿Cómo puedes hacer una nave muy pesada que cada kilo que uno saca de la Tierra tiene un costo en el tamaño del cohete que tiene que llevar para arriba? Son temas que hay que ir analizando y son las gracias del... Hay mucho por hacer. Además, hay mucho estudio de las áreas biológicas, del área del comportamiento humano, de todo, hasta del área del derecho, quién es responsable de que si pasa algo arriba. Todo es estudiable, todo es nuevo. Eso no hay que perder nunca de vista el tema, porque hay mucho por hacer. Salieron cosas muy interesantes de esta conversación, así que nuevamente muchas gracias, don Fernando, por acceder a participar con nosotros. Y eso, pues, yo creo que probablemente, muy probablemente, como este tema da para mucho y que es un mundo de posibilidades, lo querramos invitar de nuevo. Gracias a ustedes por invitarme y que este tema me fascina, así que no tengo ningún problema en cooperar, en difundirlo. Y les agradezco que se hayan interesado en el tema espacial. Muchas gracias, Muchas don gracias. Fernando, se agradece, de verdad. Gracias a ustedes. Le agradecemos a don Fernando, a la Cata por haber que nos prestara a su viejo un ratito para que conversara sobre este tema que hoy en día está en la boca de todos por lo que ha sucedido el día sábado 30 y eso. Muy bien, queridos amigos. Ya, po. Ya, pues, ¿qué onda? Ya. Me caí, dale. Muy bien, queridos y queridas, esto ha sido todo por hoy. Pero antes de despedirnos, les traemos un concurso. Wow. Aparte de podcaster, estudiante de bioquímica y artista frustrada, soy delegada de la Asociación Nacional de Estudiantes de Bioquímica. Entonces se nos ocurrió hacer un concurso para potenciar las inscripciones a la asociación, ya que estamos todavía en periodo. Entonces vamos a sortear 2 inscripciones gratuitas de este año a la NEP, además de un premio sorpresa. Wow. Sorpresa, pues, bueno. Lo mismo para el premio sorpresa, pueden participar tanto estudiantes que nos escuchen o cualquier otra persona natural. ¿Cuáles son las instrucciones de este concurso? Pero escuchar el podcast y ver la publicación que haremos cuando estrenemos este podcast en cuenta de AneWatch también y de TSI Podcast, donde estarán las instrucciones. Tienen que compartir una foto escuchando este capítulo en sus historias y etiquetar a @AneWatch y @TSI_podcast. Y también contarnos en los comentarios de la publicación una anécdota de laboratorio. Puede ser en práctica o taller de investigación. Como referencia pueden escuchar la historia del piure vengativo de la Sophie en el capítulo piloto. Si no quieren escucharlo entero, vayan al final, pero escúchenlo entero mejor. Una muy buena historia, será recomendadísima. 10 de 10. Ya. Un premio será para el comentario con más likes y otro será al azar. Leeremos los comentarios ganadores en nuestro próximo capítulo. Así que, ¿qué están esperando? Vayan a participar porque de verdad que estos premios los ideamos con mucho amor. ¿Vieron? O si no, tabla. Tabla. Ahora ya. Llame ya. Llame ya.
al 661, anoten, 661-000-612. Han estado Oye, dando pero su ese es tu WhatsApp. número. Oye, Han, Oye, Deja de oye, pelarte. que eres ubicado. Ah, se la Toda, creyeron. Yo no toda, soy así. toda. Yo no soy de esta. Yo no soy esta mujer. Ya, mi gente. Entonces sería eso por hoy. Nos estaríamos despidiendo. Comenten, chicos, en los comentarios. Comenten en los comentarios cuál fue su parte favorita. Sí, queremos saber Ya, gente. highlights. Eso. Se pasó Hasta la bien. próxima. hasta Y, la y próxima. vamos a hacer una encuesta. Vemos. ¿Cuál es su interlocutor favorito? Hasta, Obvio. hasta. Ya, chicos, Ya, ahora adiós. sí. Chao, En chao. la Que mano te estén agarráis bien. del codo. Chao. La mano se Agüita. agarra el foto. Chao. Ya. Chao. Así Ya, mismo. corto aquí.